Vale. Imagino que todos disponéis del traductor. Va a haber traducción simultánea, como sabéis, en este momento. Y entonces, un momento que yo no estaba preparado. Esto está difícil. Complicado esto. Bueno, me han informado que el canal donde recibiremos en castellano es el canal 3. Si a alguien no le funciona, levanta la mano y... Bien, pues vamos a hacer una pequeña prueba. La traducción simultánea está en marcha. ¿Me pueden escuchar? Vamos a iniciar la siguiente ponencia. Bueno, como ya se ha dicho, nos acompañan los compañeros, las compañeras y los compañeros de la DGB de Renania-Palatinado-Sarre. Tenemos en la mesa a su presidente, Dietmar Museid. Dietmar es un querido compañero de nuestra organización. Como digo, es el presidente en su territorio de la DGB. La Confederación de Sindicatos Alemanes, con alrededor de algo más de 6,2 millones de trabajadores organizados, es la mayor central sindical del mundo. Por tanto, creo que tenemos la oportunidad de contar con Dietmar y con la experiencia que nos va a trasladar sobre cómo opera el espacio de la negociación colectiva en el que nosotros queremos entrar, donde queremos, en este nuevo espacio que queremos crear. Ellos tienen una larga experiencia sobre ello. Sobre esa experiencia también se ha exportado a nuestro territorio en alguna gran empresa, que luego también tendremos ocasión de escuchar. Dietmar nació en marzo del 57 en Neuwied. Desde el 8 de diciembre de 2001 es presidente regional de la Federación de Sindicatos Renania-Palatinado y en 2002 también presidente de Renania-Palatinado-Sarre. En el año 2013 se confirmó como presidente del distrito de la DGB de Renania-Palatinado-Sarre. A Dietmar le acompañan Susan Gingwerth, que es contadora de distrito, y su responsabilidad es en torno a lo que sería nuestra Secretaría de Organización. Y Susan Wagner, y la compañera Susan Wagner, cuya responsabilidad está en torno a los servicios sociales, mujer y políticas de igualdad de género. Y tenemos también la suerte de contar con Rafael Dur, que siempre que vienen les acompaña y dentro de las dificultades que tenemos pues nos ayuda a entendernos. Es difícil, pero nos ayuda muy bien. Bien, digamos algo de la larga trayectoria profesional de Dietmar. Fue funcionario, según los datos que yo tengo, fue funcionario en el Servicio Central de la Oficina de Impuestos de Neuwied. Y desde el año 1974 tuvo importantes responsabilidades en la organización juvenil del sindicato, de la OTV en concreto, creo recordar. A partir de aquí, bueno, pues esta larga trayectoria profesional dentro de la organización, que culmina pues ahora en el año 2013, como dije, en donde fue de nuevo confirmado como presidente de su distrito. Bien, como además Dietmar es un antiguo conocido nuestro, casi todos lo conocéis, ha estado aquí en nuestra escuela en más de una ocasión, pues tampoco, solo quería refrescarnos un poquito la memoria y recordar quién era el compañero Dietmar. Y sin más, pues Dietmar
Tienes la palabra. Queridos compañeros, compañeras, muchas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias por esta posibilidad de intercambiar opiniones sobre muchas cosas que en Alemania ya son fundamento de nuestro trabajo, pero también es interesante para nosotros saber de vosotros, saber cuál es la situación en España, qué problemas hay. Y a través de esta amistad, de este intercambio, queremos aportar algo en Europa y contribuir a la idea de que es bueno que los sindicatos colaboren, que intercambiemos informaciones y que intentemos solucionar cosas juntos. Y por eso el diálogo y la amistad son muy importantes. Y por eso me alegro de poder estar aquí y poder intentar contribuir a partir de nuestras experiencias con la cogestión en Alemania, contribuir a esta labor conjunta. Y si hay preguntas, estaremos encantados de responder. Antes he apuntado una palabra clave que mencionó el rector de la Universidad de Valencia, y es que hay muchos problemas comunes en Alemania y España, por ejemplo, el tema de las prácticas. En Alemania también lo debatimos. ¿Cómo tratamos las prácticas? En Alemania decimos que hay una generación prácticas en la que tenemos que tener cuidado de que no se abuse de las prácticas, de la figura de las prácticas y de las personas en prácticas como personal barato. Como se ha dicho, es una preparación para la formación y no la debemos utilizar para hacer trabajar a las personas sin que cobren. Y esa parte del debate en Alemania también lo tenemos y creo que es un debate muy importante. Las palabras clave para todos nosotros, para la evolución futura, son la formación. Y la formación como fundamento del progreso y del bienestar en ambos países. Y en todos estos debates es importante que nosotros como sindicatos colaboremos. La cogestión en la empresa es uno de los temas que quiero tratar. La cogestión en la empresa en Alemania ha sido un modelo de éxito para bien de las empresas y de los empleados. Y eso es algo importante para mí. Es un instrumento bueno no solamente para los empleados, sino también ha probado su eficacia para las empresas. Y por eso quisiera hablar de la cogestión, pero antes de ello quisiera mencionar que tenemos dos maneras de cogestión en la empresa alemana. Por una parte la clásica, la cogestión en la empresa, pero por otra parte tenemos la codecisión en la dirección de las empresas. Eso es algo que se da en las grandes empresas y creo que eso no es tan importante para vosotros, sino más bien la cogestión en la empresa, que es donde los sindicatos tienen un papel muy importante. Porque los sindicatos somos aquellos que llevan la cogestión a las empresas, porque nosotros como sindicatos son los que abogamos por la cogestión, decimos que es un instrumento importante, porque nosotros somos aquellos que formamos a los compañeros en todas las cuestiones relacionadas con la cogestión y por ello hay una clara relación entre los compañeros que trabajan en la cogestión y los sindicatos, y eso está bien así. Por ello, la cogestión para nosotros es uno de los elementos fundamentales del trabajo de los sindicatos. Quisiera mencionar algunos detalles, pero antes de ello una observación. En Alemania entendemos la cogestión también como un elemento de la democratización de nuestra sociedad, porque la democracia no debe terminar cuando entramos en una empresa. Y esta mañana Cándido lo ha mencionado también.
En la empresa no solamente necesitamos máquinas, sino también personas que contribuyan al éxito de la empresa. Y por eso nosotros pretendemos que la cogestión es también un aspecto fundamental de la democracia de nuestra sociedad, la democracia en las empresas. Y bajo este punto de vista, la cogestión en la empresa ha tenido mucho éxito en Alemania. Tenemos una ley en Alemania desde 1952. Desde entonces existe este tipo de cogestión. Y hay que decir también que hay mucha necesidad de reforma, pero ha probado su eficacia en general. Y en Alemania esta ley llega a un nivel de profundidad como en ningún otro país. Es una ley muy amplia. En Alemania, a partir de 5 empleados, existe el derecho a elegir un comité de empresa. Es decir, desde el principio el legislador ha excluido a las microempresas y solamente a partir de 5 empleados se elige a un comité de empresa. Hay 180.000 miembros de comités de empresa en Alemania, es decir, en 28.000 empresas tenemos comité de empresa. Y son 180 hombres y mujeres los que son los depositarios de esta cogestión en las empresas y son los que organizan la cogestión. En el año 2014 se hicieron por última vez las elecciones a comité de empresa. Y la participación hay que destacarla porque normalmente cuando hay elecciones la participación no suele ser muy alta. Al menos en Alemania cada vez es menor y por eso me parece tan llamativo nuestro dato y en estas últimas elecciones hubo una participación de casi un 80%. Es decir, hay una aceptación muy grande de la cogestión y este es un elemento muy importante del funcionamiento de este modelo en Alemania. Y eso conlleva que casi todos los empleados son conscientes de lo que significa para ellos la cogestión. Es decir, tenemos cogestión en muchas empresas, pero también hay que decir que a la vista de la economía que está cambiando, cada vez tenemos más problemas en más empresas para constituir comités de empresas. Tenemos muchos empresarios que ya saben que la cogestión también significa codecisión y hay muchos empresarios que están a favor de la cogestión, pero también los hay que están en contra. Y por eso una de nuestras funciones más importantes es conseguir que la cogestión sea una realidad en más empresas, de hacer publicidad de este instrumento y de hacer todo lo que podamos para fomentar el atractivo de la cogestión. Hay muchos motivos por este descenso que en algunos ámbitos se está dando y tiene mucho que ver no solamente con la unificación alemana, a través de la cual la cultura que existía en Alemania Occidental desde los años 50, que esta cultura de la cogestión no existía en Alemania Oriental. Ese es un aspecto, pero no es el único. Y por ello nosotros como sindicalistas debemos seguir trabajando en esta línea y seguir garantizando el éxito de la cogestión y conseguir que se aplique en cada vez más empresas. Lo que estamos viviendo hoy en día es que el mundo laboral ha cambiado y que sigue cambiando. En Alemania es una realidad. Y tengo la impresión, una y otra vez, que cuando se mira a Alemania desde el extranjero, se tiene la impresión
como si Alemania no tuviese los mismos problemas que otros países. Esta mañana se ha hablado de la precarización del mundo laboral. Esto en Alemania también existe. Ello empezó con el gobierno Schröder. Por ley tenemos un sector de salarios bajos y tenemos una situación en la que cada vez hay más empresas de empleo temporal. Hay muchos cambios en el mundo laboral y ese es otro factor más que hace más importante, si cabe, el trabajo sindical y la cogestión en las empresas. Porque la cogestión es importante más allá de los convenios colectivos. Es decir, también en Alemania ha cambiado el mundo laboral, también en Alemania hay mucho que hacer para los sindicatos y también para los miembros de los comités de empresa. Todo ello está en contradicción con el reconocimiento público que disfrutamos como sindicatos y como comités de empresa. Durante la crisis fueron los comités de empresa que negociaron con los sindicatos y con los empresarios y crearon las condiciones para que Alemania superó la crisis mejor que otros países. Se encontraron soluciones y estas soluciones fueron apoyadas también por los comités de empresa que nos fortalecieron durante la crisis, y esta unidad durante la crisis ahora se está perdiendo bastante. Es decir, las fuerzas neoliberales se están imponiendo cada vez más, que entienden la cogestión como un obstáculo y que intentan reducir estos derechos de cogestión. Es decir, aquello que funcionó bien durante la crisis, la cogestión, ver la cogestión como un elemento fundamental para que el éxito de la empresa también se base en el trabajo y la cogestión de los empleados, es algo que tenemos que seguir defendiendo. En Alemania también hay desafíos para la cogestión y voy a hablar de esto ahora. Desde ayer y hoy hemos estado hablando ya y hemos visto que es bastante similar a lo que se da en España. Hay cada vez más empleos precarios, hay cada vez más salarios bajos. Un segundo punto es la digitalización galopante, es un punto muy importante para el futuro. Y en tercer lugar, una evolución que nos preocupa mucho, que es la internacionalización de las estructuras empresariales. Es decir, hay cada vez más empresas que tienen partes de su tejido empresarial en Alemania, pero la central, la sede de la dirección de la empresa no se encuentra en Alemania. Y por lo tanto la internacionalización de las grandes empresas es un riesgo para el buen funcionamiento de la cogestión. El trabajo precario. Como ya hemos dicho, existe un sector de salarios bajos, tenemos empresas de trabajo temporal, tenemos subcontrataciones, es decir, tenemos una constelación por la que una empresa puede subcontratar determinados servicios. Y un defecto del sistema alemán de cogestión es que la subcontratación de trabajo temporal no está supeditado a la cogestión. Y por ello nosotros pedimos que los comités de empresa también tengan influencia sobre el tipo y el alcance del empleo de subcontratas. Porque estamos viendo que el empleo temporal o las subcontrataciones se utilizan para pagar menos a los empleados. Y por ello nosotros queremos que este ámbito también se gestione a través de la cogestión, porque estamos viviendo esta subcontratación como una sociedad de dos clases. Tenemos a la plantilla permanente y por otra parte tenemos a los trabajadores temporales subcontratados. Y nosotros queremos poder influir aquí y
De momento esto no es posible y por ello ese es uno de nuestros objetivos, que también podamos influir sobre las decisiones relativas a las subcontrataciones de personal. Quisiera darles un ejemplo para ilustrarlo. Una cosa es que contratar empresas de empleo temporal para situaciones de producción especialmente alta. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que se planifique y que el empresario tenga la posibilidad de planificar y decir en tales épocas voy a necesitar más temporal y el comité de empresa también tenga voz y voto en este asunto. Por otra parte, está una fórmula legal que es la de contrato de prestación de servicios. Es una fórmula que existe desde hace tiempo en Alemania, es decir, consiste en dar un encargo a un autónomo que se encargaba de realizar este trabajo, pero hoy en día se está abusando de esta figura de tal manera que, por ejemplo, en los supermercados vemos a muchas mujeres que trabajan en los supermercados, por ejemplo, reponiendo artículos en los lineales, y estas mujeres trabajan como autónomas y es totalmente falso, pero es un instrumento que han reconocido los empresarios como un instrumento favorable para ellos para gastarse menos dinero en los salarios, porque no cotizan a la seguridad social. Son los autónomos los que tienen que encargarse de realizar estas cotizaciones. Y por ello este es otro elemento de abuso de determinadas figuras laborales. Y también aquí los sindicatos están abogando porque los comités de empresas tengan algo que decir. Es decir, existe cogestión en muchos ámbitos, pero hay ámbitos a los que no hemos llegado todavía. Y este es nuestro objetivo, evitar estas nuevas formas de precarización, y nosotros le exigimos a los políticos que vayan adaptando las regulaciones a la situación actual de la economía. Como ya he dicho, se trata de una ley muy antigua que se ha aprobado en muchos aspectos, pero la imaginación de los empresarios es ilimitada para encontrar nuevas maneras de abaratar y de aprovecharse de los trabajadores. Por ello tenemos que adaptar la legislación para compensar esta tendencia de los empresarios. Dos ejemplos más en cuanto a la cogestión. Uno es la digitalización, que he mencionado ya. Ella nos supone también grandes retos. El mundo laboral está cambiando, cambiará más todavía. Y nos enfrentamos a formas nuevas de trabajo. Y en Alemania uno de los elementos fundamentales de la cogestión es la de los horarios laborales. En una relación laboral clásica, en una empresa, está claro que en cuanto entras en la empresa empieza el horario laboral, es fácil de regular y cuando sales termina. Pero en este mundo digitalizado eso va cambiando. Todos tenemos smartphones, estamos en la red, se trabaja muchísimo desde casa y va a ser muy difícil definir lo que es el horario laboral y definirlo de tal manera que el comité de empresa pueda fijar reglas para proteger a los empleados. Es decir, la digitalización nos supondrá retos muy grandes. Y por ello, nosotros como sindicatos decimos en Alemania que no queremos evitar esta digitalización, pero sí queremos influir en
cómo afecta al mundo laboral. Y aquí hay mucho que hacer en cuanto a la cogestión, en cuanto a los convenios colectivos, porque tenemos que plantearnos qué se tiene que hacer para proteger a los empleados. ¿Cómo podemos evitar que los empresarios esperen de los empleados que estén disponibles 24 horas al día? Es decir, necesitamos mecanismos para ponerle frenos a la digitalización. Como decía, es un gran reto la digitalización y queremos influir en cómo afectará al mundo laboral. Y vendrán nuevos requisitos, nuevos desafíos y nosotros queremos estar ahí. Y finalmente un último reto, que es la globalización. Lo que está pasando en Alemania es que la globalización lleva a unas estructuras empresariales que limita la codirección o incluso la elude. Tenemos la cogestión en la empresa como un pilar y luego están las grandes empresas, las multinacionales que tienen sus sedes centrales en Luxemburgo, por ejemplo. Esta mañana hemos hablado con Cándido sobre el señor Juncker. Y si estas grandes empresas ponen su sede central en Luxemburgo, para Alemania eso significa dos cosas. Una, el eludir la cogestión en la empresa, y la otra es el tema fiscal, que se pagan muchos menos impuestos. Y este es otro aspecto que nos debe preocupar en toda Europa, porque lo que no puede ser es que se produce en Alemania, en España o donde sea, que ahí se genere facturación y que en esa Europa se puede legislar en un país de tal manera que no se pagan impuestos en ninguno de esos países donde se fabrica, sino que se paga un impuesto ridículo en un país como Luxemburgo. Es decir, tenemos que intentar influir también en cómo se gestiona esa política fiscal. Es decir, la globalización es un gran reto en toda Europa, más allá de las diferencias culturales y las diferencias entre las relaciones laborales que se dan, por ejemplo, entre los países europeos y Estados Unidos. Las empresas americanas de Estados Unidos tienen unas estructuras sindicales muy diferentes y no entienden mucho cómo funciona en Europa y mucho menos en Alemania. Es decir, la globalización es otro gran reto. Y no solamente más allá de los océanos, sino que dentro de Europa está claro que necesitamos comités de empresa europeos, que tenemos que intentar darles los derechos que necesitan a estos comités de empresa y tenemos que ver estos comités europeos de empresa como una oportunidad para Europa, y es una oportunidad que Europa debería aprovechar para hacer una política a favor de los empleados, porque a favor de las empresas se está haciendo muchísimo, a lo mejor demasiado, y ya es hora de que se vuelva a hacer algo a favor de los empleados. Y eso también constituiría una pequeña democratización de Europa. Y espero que nosotros como sindicatos europeos sigamos luchando para que la cogestión en la empresa europea siga siendo un tema y que siga avanzando. Creo que voy bastante bien de tiempo. Voy a pasar al segundo tema que quería hablar, que es el carácter vinculante de los convenios colectivos.
En cuanto a la cogestión, como ya decía, hay una vinculación muy clara entre los miembros del comité de empresa y los sindicatos, y ese es un elemento irrenunciable de la cogestión. Y la segunda columna de este sistema es la autonomía tarifaria, el sistema que tenemos en Alemania de convenios colectivos regionales y de vinculación tarifaria en cuanto a los estándares mínimos. Es decir, la constelación general es que debemos proteger los convenios colectivos en Alemania, tenemos que defenderlos, porque existe la tendencia de que estos convenios colectivos cada vez son menos vinculantes. Hay cada vez más empresas que se salen de las asociaciones patronales para eludir el estar vinculado a los convenios colectivos. Por ejemplo, cada año se renegocian entre 6 y 7 mil convenios colectivos. Los que se refieren a los salarios se revisan cada 1 o 2 años. Los convenios marco o básico tardan más tiempo en renegociarse. Pero lo que se está dando es que el porcentaje de los empleados que están en empresas vinculadas por convenios colectivos ahora ya solamente está en un 58%. Por lo tanto, esta vinculación a convenios colectivos se ha convertido en un reto para los sindicatos alemanes. Y me imagino que aquí la situación será muy similar. Los sindicatos fuertes de determinados sectores consiguen buenos convenios colectivos, pero es muy difícil llegar a convenios colectivos buenos. Y por lo tanto, este es un elemento que forma parte del panorama del mercado laboral alemán, y ahora hay muchas empresas que se salen de las asociaciones patronales porque creen que si no pertenecen a ellas pueden conseguir un mejor convenio colectivo para ellos. Pero claro, mejor para ellos y peor para los empleados. Por otra parte, la situación de las empresas grandes es diferente. Tenemos un conflicto ahora mismo en Mercedes-Benz, que ha externalizado su logística, de manera que ya no paga a empleados propios, sino que paga a otra empresa para que le lleve toda la logística. Y esta es otra manera en la que las grandes empresas intentan eludir los convenios colectivos. Es aplicable sobre todo en el ámbito de la limpieza, las cocinas y los comedores. También se está aplicando ya al mundo de la logística, y en Alemania se está llevando un debate sobre cómo podríamos volver al principio antiguo de que nuestro principio es cada empresa un convenio colectivo. Y la evolución actual nos está preocupando mucho y lo estamos viendo como un desafío muy grande. Por ello, en conclusión, estamos viendo en una situación en la que no puedo hacer más que abogar por que la cogestión en la empresa sea uno de los temas centrales de los sindicatos, que lo convirtamos en un tema central, porque es una oportunidad de codecidir y de conseguir más democracia en las empresas.
Y de acuerdo con nuestra experiencia, vale la pena luchar por la cogestión. Vale la pena para los sindicatos tener como objetivo la cogestión en una empresa. Y por ello me alegro de que mañana tendremos ocasión también para hablar más sobre nuestras experiencias en este campo. En cuanto a la vinculación de los convenios colectivos, sé que UGT se encuentra en un proceso de cambio. También en Alemania los sindicatos han tenido que cambiar y sobre todo en cuanto a las negociaciones de convenios colectivos. En Alemania hemos conseguido introducir elementos más democráticos en nuestro trabajo. Un ejemplo. Antes intentábamos acordar los convenios colectivos a través de comisiones. Es decir, la comisión aprobaba o rechazaba estos convenios. Ahora muchos sindicatos han pasado a no dirigirse a esta comisión elegida, sino a todos los miembros de la empresa. Y hemos constatado que la aceptación del trabajo de los sindicatos y el trabajo en los convenios ha aumentado mucho. Y en Alemania hay, igual que aquí, una tendencia a que tenemos que potenciar el atractivo de los sindicatos en las empresas. Porque nos planteamos qué podemos hacer, qué debemos hacer para adaptarnos a los cambios en el mundo laboral, para poder luchar con el mejor éxito posible para nuestros empleados y para los sindicatos. El partenariado europeo es algo que llegamos haciendo desde hace muchos años entre Alemania y España. Y por eso mismo quisiera terminar con algunas observaciones sobre Europa. Ya he hablado brevemente sobre los comités de empresa europeos y la oportunidad que debería ser para Europa. Y quisiera decir sobre todo que aquí en Europa necesitamos una política fundamentalmente diferente. Tenemos que apartarnos del neoliberalismo. Tenemos que hacer lo que podamos para conseguir más justicia fiscal. Tenemos que hacernos oír y decir que necesitamos más inversiones en Europa. Tenemos que conseguir que Europa no solamente cuente el desempleo masivo, sino que haga algo en contra de él y que intentamos conseguir una Europa común. Por ello, la dimensión europea es una de las dimensiones centrales para los sindicatos y tendremos que colaborar incluso más que en el pasado. Y eso no solamente dentro de la Confederación Europea de Sindicatos, sino también a través de eventos como el de hoy. Por ello, muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Dietmar. Jetzt musst du mir übersetzen. Also, macht sie das, okay. ¿Qué número es? Ya, ya. 3, 2. ¿Qué número? 2. Dos. Un poco en Alemania. Acaba una de sus últimas frases, neoliberalismo. Bueno, pues esto sabemos cómo se hace.
y tenemos dentro de poco oportunidad de hacerlo. No son sencillas las cosas tampoco en Alemania, a pesar de que desde hace tantos años hay incluso una ley que regula cómo es la cogestión en las empresas. Bien, voy a pasar a comentar las preguntas que nos han llegado. Ana Mejías, una compañera de la casa. La ley alemana de 1952 recoge las materias concretas en las que existe cogestión. Es una primera pregunta. ¿Qué materias son? ¿Puede explicar cómo funciona la cogestión en las pequeñas empresas? Bien, esta parece que es una de las preocupaciones porque la gran empresa parece que la cosa es sencilla, pero descender a las pequeñas empresas seguramente sea más. Bien, esta sería la primera cuestión. ¿Qué materias son las que recoge la ley para la cogestión y cómo se aplica, si puede explicarnos cómo funciona la cogestión en las pequeñas empresas? Como ya he mencionado, esta ley regula que a partir de 5 empleados, estos empleados tienen el derecho de elegir un comité de empresa. En las empresas con menos empleados no existe este derecho. Ahora, hay diferencias muy grandes entre una empresa de 10 o 15 y una empresa de 500. Sin embargo, se aplican las mismas reglas. Es decir, esta ley no distingue entre empresas pequeñas y grandes en cuanto a los derechos de los comités de empresa. Y los ámbitos son muy amplios. Por ejemplo, se refiere este derecho a codecisión en todas las cuestiones de personal, desde la contratación hasta la restricción de contratos de empleados. También existe la obligación del empresario a informar al comité de empresa de cuántos son los candidatos, con qué cualificaciones se han presentado y por qué quiere optar por un determinado candidato. Y el comité de empresa tiene la posibilidad de decir: este candidato no me gusta, si puede justificarlo, claro. Es decir, si sabe que en función de la cualificación otra persona sería más cualificada, puede imponer esa visión. Es decir, hay muchos derechos en cuanto a contratación, incluso a restricción de contratos. Luego, otro tema importante es todo aquello que tenga que ver con cuestiones sociales. Por ejemplo, la organización del puesto de trabajo. Hay derechos de supervisión en cuanto a la protección laboral, cogestión en todas las cuestiones sociales, planificación de vacaciones, con planificación de horarios, es decir, todo aquello que los empleados hacen y les interesa en su puesto de trabajo. Todo ello está supeditado a la cogestión. Pero hay diferentes niveles de cogestión. Existe la cogestión absoluta, en la que el comité de empresa tiene que estar de acuerdo, y hay otros ámbitos en los que puede hacer sugerencias. Luego están el ámbito de las cuestiones económicas. Aquí el comité de empresa puede tener iniciativas y puede proponer determinadas inversiones y puede justificar que le parecen necesarias, pero no puede imponerlas. Aquí la decisión corresponde al empresario. Pero lo que vemos en la práctica muchas veces es que aquellos que son los técnicos, que son los especialistas de la empresa, que tienen buenas ideas, y muchas veces el empresario
está encantado que los empleados le hagan buenas propuestas y muchas veces son propuestas que van a favor de los empleados, pero también a favor de la empresa. Es decir, tenemos una gestión absoluta. Por otra parte, tenemos ámbitos donde se pueden hacer sugerencias y que el empresario no está obligado a tenerlas en cuenta. Es una organización externa, la Unión General de Trabajadores. El trabajo temporal impide que los trabajadores en España se sientan pertenecientes a la organización e impide la afiliación a los sindicatos. Su pregunta es, si sucede lo mismo en Alemania, ¿cómo se puede corregir? Es gibt nicht wenige, die No son pocos los que en Alemania dicen que en el fondo las ETT es la esclavitud del siglo XXI. Por una parte por las dependencias, porque no tienen posibilidades de ejercer otro trabajo, aparte de ese trabajo temporal. Por otra parte, es una situación que supone una carga importante para el empleado porque van cambiando de lugar, van cambiando de empresa, tienen que ir adaptándose. Pero lo más fundamental para nosotros es que en Alemania no hay una base legal que diga que este trabajo temporal tiene que tener la misma remuneración por el mismo trabajo. En Alemania hay una remuneración diferente si es la plantilla permanente y si son trabajadores temporales. Y eso lleva a que hay en muchas empresas una sociedad de dos clases, porque se puede reconocer a los trabajadores temporales porque muchas veces llevan una vestimenta diferente y todo el mundo sabe que el trabajador temporal al día siguiente a lo mejor ya no estará y sabemos que en casos de problemas van a ser los primeros que se van a ir a la calle. Y por eso, para nosotros, los sindicalistas en Alemania, es un tema muy claro. Hay que limitar esta forma de trabajo temporal y, por otra parte, tiene que tener la misma remuneración. Con esa situación, si se diera esta situación, estaríamos dispuestos a negociar, pero lo que está pasando ahora mismo es la flexibilización absoluta para las empresas y en detrimento de los empleados, y es una manera de explotación de los trabajadores. Nos plantea Dietmar, si existe la ultraactividad en Alemania, la ultraactividad del convenio colectivo, más allá de su fecha. En caso afirmativo, ¿cómo se combate? Perdón, no he entendido la pregunta. ¿Me lo podría repetir? Bien, tengo un problema terminológico. Si me puede explicar mejor qué es ultraactividad. Ok, vale, gracias. Y la pregunta es si esto existe también en Alemania. Also die Begrifflichkeit habe ich nicht verstanden, wie die spanische Begrifflichkeit. Aber lo que existe en Alemania es que es una regulación
Hay dos maneras de cerrar un convenio colectivo. Una es que concluimos un convenio colectivo temporal y en cuanto termina ese plazo ya no es vigente. Es decir, estamos en una situación sin convenio colectivo y es una situación en la que la empresa y los sindicatos pueden o deberían negociar un nuevo convenio colectivo. Y a veces tenemos la situación en la que los empresarios se niegan a retomar esas negociaciones. Por ello, esta variante de que el convenio colectivo tenga un plazo definido es la excepción. Hay otra modalidad que ha probado su eficacia en Alemania, que es que un convenio colectivo termine en cierta fecha, pero que sigue en vigor hasta que se llega a un nuevo convenio colectivo. Es decir, si una de las partes rescinde el convenio, sigue en vigor. Y ello para nosotros normalmente es un elemento de fuerza, porque con ello podemos presionar al empresario y aumenta la posibilidad de que el empresario esté dispuesto a volver a negociar. Y la mayoría de los convenios colectivos en Alemania están formulados de tal manera que se pueden rescindir, pero que seguirán en vigor hasta que se llegue a un nuevo convenio. Eso no leo bien el apellido. No será Chordá. Miguel Chordá. Es que parece Chordá, pero no lo leo bien. Pero sí, debe ser del Hortanor, Miguel Chordá. La cogestión del convenio permite conseguir recursos sindicales para fortalecer el sindicato y defender mejor a los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas. Es decir, la cogestión del convenio permite conseguir recursos sindicales para fortalecer el sindicato y defender mejor a los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas. Also, versuche jetzt mal auf eine Frage zu antworten, die ich nicht so ganz richtig. Voy a intentar responder a lo que he creído entender. ¿Recursos a qué se refiere? ¿Recursos que vienen desde fuera? No, eso no lo tenemos en Alemania. En Alemania tenemos la situación de que los sindicatos tienen que ver junto con los empleados si se elige un comité de empresa, pero no hay ningún tipo de apoyo desde fuera en cuanto a la elección de un comité de empresa o cómo trabaja un comité de empresa, sino que es el mismo comité de empresa el que tiene que tomar sus decisiones, pero nos parece que eso está bien porque eso fortalece el vínculo con el sindicato, porque de vez en cuando se da el caso de que se elige a una persona en un comité de empresa sin vinculación sindical y con el tiempo se va dando cuenta de que es importante tener un apoyo de un socio fuerte y se termina vinculando a un sindicato. Y creo que es bueno porque nosotros somos expertos en cogestión y no nos interesa que existan otras maneras de fomento o de recursos. Si las comités de empresa necesitan apoyo, nosotros estamos ahí y queremos que eso siga siendo así. La siguiente, Pedro Carrasco. Pedro Carrasco stellt die nächste Frage. No sabemos si es de nuestra organización o es externo, no nos lo ha puesto. En España hay una sensación que los sindicatos han perdido en parte el poder que tenían de firmar convenios, convocar manifestaciones, etc. Todo a partir de la crisis. La pregunta es, ¿ha ocurrido lo mismo en Alemania? ¿Se tiene la misma sensación? Das ist, Depende. En Alemania hemos
tenido la fase más difícil para los sindicatos bastante antes de la crisis. Tuvimos una evolución de miembros negativa antes de la crisis. Hubo bastante escepticismo respecto a las actividades de los sindicatos y precisamente la crisis ha contribuido a que la imagen de los sindicatos cambiara hacia una imagen más positiva. Y creo que es porque hemos reflexionado sobre cómo integrar mejor a los empleados en las empresas, cómo hacerles partícipes de las decisiones, preguntarles incluso más qué esperáis de nosotros como sindicatos. Y este cambio en cuanto a la aceptación y también en las cifras de miembros de los sindicatos es positiva y en muchos ámbitos somos más atractivos entre los jóvenes, pero por otra parte tampoco quiero dejar de lado que tenemos sectores en los que tenemos problemas muy grandes, porque hay sectores que son problemáticos. Uno es el sector de la construcción, evidentemente, incluso aquí han tenido un problema más grave aquí. En el sector de construcción hubo una reducción importante de trabajadores y el segundo sector es el de la minería, que era muy importante en Alemania, pero ahora casi se está perdiendo prácticamente y por lo tanto, tanto en la construcción como en la minería, los antiguos trabajadores de estas empresas, al perder su trabajo, ya dejan de ser afiliados a los sindicatos. Pero en general podemos decir que durante la crisis hemos vivido una evolución positiva, sobre todo entre los jóvenes, también porque nos hemos planteado qué esperan los jóvenes de nosotros, porque ellos tienen unas perspectivas muy diferentes a las que podemos tener los más mayores. Y creo que en muchos ámbitos vamos por buen camino, aunque no es eso el caso en todos los ámbitos. Y creo que sería importante que intercambiemos lo que hemos hecho, lo que habéis hecho vosotros, porque siempre se puede ayudar y aprender de los demás. Y una cosa que hemos aprendido nosotros es volver a plantearnos una y otra vez nuestro papel, plantearnos si lo que hacemos está bien hecho y si no tiene éxito, intentar replanteárnoslo, intentar cambiar. Porque la aceptación de los sindicatos depende totalmente de la impresión que tiene la gente de que los sindicatos están ahí para ellos y eso hay que transmitirlo. Estábamos casi en buena hora hasta que ha entrado la última pregunta. Último papelito. Interesante. Marga es la directora de nuestra fundación Pascual Tomás. Marga nos plantea 4 preguntas, la cuarta es triple, 7 preguntas. Vamos a ver si no nos salimos de hora, iremos. Vamos a abordarlas. Son todas referentes a un interés muy importante que tenemos en la organización. ¿Cuál es la formación de los empleados y empleadas? La primera pregunta que nos hace Marga hacia Dietmar es ¿qué aceptación tiene en Alemania la formación para el empleo dentro de la empresa? ¿Qué aceptación tiene en Alemania la formación para el empleo dentro de la empresa? ¿Entiende el empresario la formación como una ventaja para su negocio? ¿Proporcionan los sindicatos formación para el empleo en las empresas? Un segundo. Una pequeñísima pausa entre pregunta y pregunta, si puede ser. Iba por la tercera.
¿Proporcionan los sindicatos formación para el empleo en las empresas? Y la cuarta, y por fin, ¿se entiende el provecho a tres bandas de la formación para el empleo? Competitividad empresarial para el empresario, formación y cualificación para el trabajador y tercera, rédito sindical. Si en algún momento nos paramos, yo vuelvo a... Una duda conceptual. ¿Esta formación empresarial para empleo, era este el término? Sí, ¿qué se entiende exactamente por formación para el empleo? Son cursos de formación puntuales, no se trata de una formación profesional reglada. Vale. Sí. Das sind jetzt irgendwie zwischen 4 und 6 Fragen, aber ich versuche, sie zu beantworten. Bien, me he quedado entre 4 y 6, voy a intentar responder y si me dejo alguna cosa, por favor, insístanme. En Alemania lo que tenemos es la llamada formación dual, es decir, una mezcla entre formación dentro de la empresa y una formación en una escuela profesional. Es un modelo único en el mundo, que yo sepa no existe en ningún sitio más. En Alemania ha funcionado muy bien porque se trata de que cada empresa tiene que cumplir un requisito y es que tiene que haber siempre una persona en la empresa que tenga la cualificación para formar. Y además para cada profesión existente hay una formación escolar que ofrece la formación escolar para esta profesión. Y este es un modelo sobre el que se interesan muchos países, tanto dentro de Europa como fuera. En Alemania tiene mucho éxito porque proporciona al mismo tiempo una formación teórica y práctica en la empresa. Y de esta manera se puede garantizar una formación reconocida, apreciada por las empresas, apreciada por los empresarios, apreciada también por los jóvenes que se están formando y por lo tanto esta formación dual es una parte importante del éxito de muchas empresas alemanas porque nos da la posibilidad de tener los especialistas que necesitamos dentro de las empresas y de darles la formación que necesitan para cada empresa y para cada sector. Y por estos motivos la formación dual es una parte integrante muy importante del sistema económico alemán. Se estuvo debatiendo en varias épocas el cambiar este tipo de formación y trasladar más a las escuelas y menos a las empresas, porque se debate una y otra vez si el sistema está bien así, si habría que cambiarlo, pero siempre se ha llegado a la conclusión de que en Alemania se ha mantenido, se quiere mantener este sistema dual y que es incontestado. Ni en la política ni en las empresas nadie critica este sistema, todos dicen que va bien. Y está claro que es un motivo importante, una causa importante del éxito de la industria alemana. El tema que se ha mencionado de relación entre sindicatos y formación, no sé si lo he acabado de entender. Lo que puedo decir es que nosotros como sindicatos sí formamos, tenemos personas a las que estamos formando, hacen
una formación profesional con nosotros, pero es una estrategia porque queremos convencer a los empresarios, a las empresas, de que es necesario formar, y queríamos evitar que las empresas nos digan: nos estáis pidiendo algo que vosotros mismos no hacéis, y por eso nosotros también formamos a profesionales en este sistema dual. Pero luego me han rectificado esta idea y parece que se trata de ofrecer una formación para el empleo por parte de los sindicatos. Y este tipo de formación no la estamos haciendo como sindicatos. Tenemos unas empresas independientes que actúan en este mercado de la formación, y nosotros ahí no nos mojamos mucho, porque en este ámbito no queremos entrar en un juego de dependencias de que el éxito o la falta de éxito de estos programas repercutan en nosotros, porque este es un enfoque comercial, es un enfoque empresarial. Existen empresas que ofrecen formación en este sentido, vinculados a sindicatos, pero ellos son totalmente independientes. Creo que me he perdido un poquito en la secuencia de las preguntas. A lo mejor me podéis insistir en aquellas preguntas que no he contestado aún. Sí, parece que está todo contestado, tenemos una idea. No hay una actividad formativa directa de la organización en las empresas, pero sí que, al igual que empresas privadas actúan en el sector, pues también empresas que están ligadas al sindicato, parece ser que ha acabado diciendo Diezmar que también operan. Esta será pues la nueva situación en la que vamos a entrar en nuestro país. Los sindicatos directamente no vamos a operar en el mundo de la formación como hasta ahora lo hacíamos, pero sí pueden haber empresas ligadas a nosotros que lo hagan. Bien, pues Diezmar, muchísimas gracias y aquí concluimos la sesión de mañana. Ahora vamos a pasar a todos aquellos que tenéis... La cafetería de aquí. Vale, todos aquellos que tenéis ticket porque habéis manifestado vuestra voluntad de quedaros a comer, y si alguien no lo hizo y ahora quiere quedarse a comer, nos lo pide. Y se va a comer aquí en la primera cafetería, en la de los cristales. Por favor, ir sentándoos, no dejéis hueco, con la finalidad de que todos quepamos ahí. Tenemos tiempo hasta las 15:30, que empieza puntualmente la otra ponencia, en la que vendrá el presidente. Pero hay que tener en cuenta que ha de haber un segundo turno de comida, por favor atender. Ha de haber un segundo turno de comida para algunos compañeros que tienen un comité, los compañeros de la Federación de Servicios Públicos, que han de comer también antes de las 15:30. Por tanto, vamos ya, no nos entretenemos, somos rapiditos, con la finalidad de que podamos establecer 2 turnos. Muchas gracias.